Saludos amigas, amigos. Gracias por acompañarme en esta forma especial en que hacemos las cosas ahora en tiempo de virus y cuarentena. Hoy nos toca conversar a partir de ahora con el buen amigo Carlos Pimentel, abogado, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Muy buenos días y buenas tardes, Carlos. Bueno, un placer estar aquí desde casa y poder pues compartir algunas ideas, algunas reflexiones con relación a la situación nacional en los distintos órdenes que son de interés para la ciudadanía que está en sintonía en este momento. Te dije buenos días y buenas tardes y quizá debo decir también buenas noches, porque en este tiempo todo está tan irregular, parece como un tiempo de esos de guerra, que uno no sabe a qué hora le tocará encontrarse con alguien, a qué hora se hará una transmisión y ese tipo de cosas. Bueno, así es. Ustedes han estado trabajando, han seguido trabajando, haciendo señalamientos en el orden de la transparencia, de la institucionalidad. Y hubo un caso que llamó mucho la atención. Uno o dos o tres casos. Pero es relativo a un asunto. Las compras necesarias que ha de hacer el Estado a través de sus instituciones para suplirse de los insumos indispensables para contener el coronavirus y tratar de sanar a las personas infectadas. ¿Qué piensan ustedes de esto que ha pasado? Vimos el caso del INAIPI y también vimos el caso de una documentación que hizo pública el partido opositor PRM, en donde una funcionaria le advertía al ministro de Salud de unas compras que una empresa estaba presionando para que se le hicieran. Bueno, inmediatamente se emite el decreto de declaratoria de emergencia y posteriormente el decreto que establece las excepciones con las entidades que pueden comprar bajo esa modalidad, pues inmediatamente hicimos una advertencia al país de que nos encontrábamos en alto riesgo de corrupción en las contrataciones públicas. Y esto por varias razones. Una muy lógica y muy básica son los altos niveles de corrupción en la República Dominicana. La segunda, que las contrataciones públicas son una de las modalidades utilizadas históricamente para el enriquecimiento sin causa. Y cuando se abre la puerta, cuando se utiliza una excepción, sabemos que existe la intención de proveedores y de funcionarios públicos de tratar de aprovechar esas circunstancias, lo que es doblemente cruel, solamente porque se apropian de manera ilegal del dinero del pueblo, sino que lo hacen en un momento de calamidad, en un momento de crisis, en un momento de una situación muy difícil. Hicimos esa advertencia y los hechos nos dieron toda la razón, porque muy temprano hemos identificado distintas entidades que han estado pues utilizando la declaratoria de emergencia para algunos procesos y otras entidades, como es el caso de INAIPI, que sin estar incluida en un principio en el decreto de emergencia, pues ya estaba adjudicando un proceso bajo la modalidad de emergencia. Obviamente, cuando se le cuestiona a INAIPI a través de la opinión pública, trataron de arreglar ese procedimiento y le llamaron que no era de emergencia, que era de urgencia, que no era una licitación. Bueno, al final la explicación, desde mi punto de vista, la conclusión es que eso era cualquier cosa menos un proceso apegado a la ley 340. Y con relación a ese caso, pues ya el país conoce lo que ha sucedido, la desvinculación de 7 funcionarios, una supuesta investigación en la Procuraduría, que ya se han interrogado al señor empresario Pablo Cabrera, al presidente de la Comisión de Compras de INAIPI también fue interrogado, y pues debemos seguir demandando de que esa gestión completa pueda ser sometida a una auditoría forense, porque estamos hablando de un proceso específico, pero es importante para confirmar o despejar dudas
que esa gestión en sus 3 años pueda ser sometida a una auditoría forense y cada uno de esos procesos de compra y contrataciones para poder estar seguro que todos los procesos se fueron realizados apegados a lo que establece las disposiciones normativas. Después hay otros procesos que llaman mucho la atención en el Ministerio de Salud, procesos que lo aperturan y ya a pocos minutos ya se están recibiendo ofertas y a pocos minutos ya se están adjudicando. O sea, en unos tiempos de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, en unos tiempos que bajo ninguna circunstancia pueden ser aceptables, porque independientemente que sea una contratación en emergencia, el principio de publicidad es fundamental y eso ha obligado a la dirección de compras a elaborar una especie de manual instructivo para tratar de preservar estos principios. Y Bueno, eso es importante. Carlos, el ministro, ante una pregunta que le hizo la buena amiga y colega Altagracia Ortiz Gómez, él, además de que reaccionó atacando al portavoz del PRM que había hecho la denuncia, Orlando Jorge Mera, que había leído la denuncia, porque él no habló de manera personal, sino en nombre del PRM. Además de eso, dijo que estaba en emergencia y que él estaba autorizado a hacer las compras que fueran convenientes. En realidad, un estado de emergencia permite que sea tan lapso el procedimiento que un funcionario pueda decir, compren eso rápido, en tan poco tiempo y sin cumplir lo que indican las normas respecto a las compras públicas. Lo primero es que los principios fundamentales que enmarcan el proceso de contratación de bienes y servicios, de obras y concesiones, en un periodo de emergencia se deben respetar. O sea, si bien es cierto que se entiende que existe una premura en adquirir bienes o servicios para enfrentar la crisis, también es cierto que debe ser sobre la base de la racionalidad, que debe ser sobre la base del principio de igualdad, del principio de competencia, del principio de publicidad, y que no debe ser sobre la base de adjudicación de contratos a empresas de dudosa solvencia y de capital cuestionado, y que obviamente, independientemente que sea de emergencia, no se debe violentar las prohibiciones que establece la ley y el marco de las incompatibilidades, y que obviamente porque sea en emergencia no se deben hacer compras que a todas luces puedan generar conflicto de interés. O sea, las compras de emergencia no deben ser compras para la corrupción, deben ser compras ágiles, pero deben estar pegadas a la transparencia y deben estar pegadas a los controles. Por eso, nosotros hemos señalado que nosotros necesitamos los órganos de control desempeñando su rol mucho más activo. O sea, la Contraloría General de la República no puede firmar ningún tipo de expediente de contratación si hay indelicadezas, irregularidades, inconsistencias como las que se están presentando. Pero de hecho, Sí. nosotros hemos llamado que la Cámara de Cuentas debe realizar lo que he denominado auditoría en tiempo real. O sea, nosotros no necesitamos que la Cámara de Cuentas, dentro de 3 meses, 1 año, 2 años, venga a realizar una auditoría para decirnos que en el periodo de emergencia todo estuvo bien o que todo estuvo mal. No, nosotros necesitamos los mecanismos ahora que puedan prevenir, que puedan evitar que en el marco de la calamidad del pueblo dominicano se generen contubernios, complicidades público-privadas para depredar el erario público. Eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso, Gustavo, nosotros hacemos... ¿Qué te ha parecido la reacción que ha tenido el gobierno? Por un lado, hubo las destituciones, se ha apoderado el Ministerio Público. ¿Tú piensas que ha sido una reacción proporcionada a la magnitud del problema que se denunció? ¿O tú piensas que debe hacerse algo más? Bueno, en el caso de INAIPI era algo muy evidente lo que sucedió y tuvimos la oportunidad de estudiar toda la papelería.
Eso pudo haber sido cualquier cosa, menos un proceso de ninguno de los tipos previsto en la ley 340, y era necesario que se tomaran decisiones. Ahora debemos esperar que el Ministerio Público pueda actuar y que pueda actuar no solamente hurgando en esa contratación específica, ojalá que lo pueda hacer de toda esa gestión y ojalá que la Cámara de Cuentas inicie una auditoría de todo ese periodo, de manera que podamos documentar, en caso que exista un caso, lo podamos documentar de manera muy sólida. Yo creo que eso es muy importante. Y lo más importante en este momento son todos los mecanismos que se puedan adoptar que no generen o que eviten tener denuncias o que eviten tener casos de corrupción. Porque ahora lo que necesitamos es que el Estado compre, porque se necesitan los insumos, y que lo haga de manera correcta. Porque muchas veces cuando nos concentramos en que se suspendió un proceso, que se inhabilitaron empresas, que se suspendieron servidores públicos, tenemos que analizar también que se perdió tiempo para comprar, que lo que se requería comprar no se pudo comprar porque hubo un procedimiento incorrecto, erróneo, porque hubo indelicadeza, porque hubo violaciones. Y además de todo eso, que lo debemos sancionar, pero lo más grave es que el Estado no pudo adquirir lo que necesita. Y cuando el Estado no puede adquirir lo que necesita, eso indica que se dificulta la atención de los dominicanos y las dominicanas. Estamos hablando de salud, estamos hablando de la vida de la gente. Por eso es importante, y ojalá que podamos hablar ampliamente del rol de los órganos de control y de manera muy particular del Congreso Nacional. El Congreso debe superar el Bien, pues, ausentismo. bien, interesante. A eso íbamos. No quiere decir un estado de emergencia que el Estado cese. O sea, hay funcionarios, hay servidores del Estado, electos o no, que tienen unas determinadas responsabilidades. En este caso, tú hablas del Congreso. ¿Cuál debe ser en estos momentos el papel de los senadores y diputados? Bueno, pero los servidores públicos, como los miembros de la policía, las Fuerzas Armadas, los servidores públicos de los servicios médicos, enfermeras, bioanalistas, personal del 911, están trabajando en este momento de emergencia y el Congreso tiene un rol. Me parece que es el Carlos, único con... Carlos, me están pidiendo la pausa. Vamos a poner una pausa cuando retornemos para que hablemos de ese rol, de ese papel que le corresponde al Congreso Nacional. Vamos a la pausa. Muy bien. Continuamos con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Carlos iba a abordar lo que debe ser el papel del Congreso, que en una democracia se supone que es esencial su rol de contrapeso, su rol de legislador, pero también de fiscalizador y de representador de la sociedad. El papel del Congreso en estos momentos, Carlos. Bueno, el papel del primer poder del Estado en un periodo de emergencia es fundamental, tanto en su rol de representación, en su rol de legislar y en su rol de fiscalizar y ser un contrapeso del Ejecutivo. Porque asimismo, como en esa declaratoria de emergencia se le dan poderes extraordinarios al Ejecutivo, esos poderes deben tener un contrapeso. Pero el Congreso Nacional, pues, se ha caracterizado por un ausentismo de los legisladores. Ellos han participado en 2 sesiones, una para aprobar la emergencia, otra para prorrogar la emergencia, y en días recientes vimos una reunión de la Comisión Bicameral. Parece que la organizaron luego de que desde Participación Ciudadana hemos estado insistiendo, porque la declaratoria de emergencia establece que el Ejecutivo debe rendir un informe al Congreso cada 15 días. Y supuestamente el Ejecutivo ha enviado 2 informes al Congreso. Ahora bien,
La Comisión Bicameral en una de sus resoluciones estableció como una decisión que le iban a estar enviando ese informe a Participación Ciudadana. Y de hecho, qué bueno que lo envíen. Pero lo más importante es que puedan colgar ese informe en el portal del Congreso Nacional, del Senado, de la Cámara de Diputados, y que todos los dominicanos, todos los periodistas, podamos acceder, podamos descargar y podamos conocer ese informe. Pero además de eso, la comisión bicameral únicamente no le debe informar al país que el Ejecutivo entregó el informe y que ellos se reunieron y lo vieron. Se supone que la comisión bicameral tiene que tener algún nivel de reparo al informe, algún nivel de exigencia de rendición de cuentas, algún nivel de cuestionamiento, algún nivel de confirmación, porque el rol de fiscalización es un rol activo, o debe ser un rol activo. Sabemos que nuestro Congreso no tiene en su práctica, en su cultura, esta función de fiscalización, que no la ejerce, pero nuestro rol es demandarla, que la haga, y que la haga con niveles de eficiencia, sobre todo en este periodo de emergencia. Entonces, no hay duda que ese rol de fiscalización es fundamental, pero también el rol de legislar. Ya hablábamos en el anterior segmento de la posibilidad de ser necesario, que habría que analizar, si es necesario pensar en una ley especial para garantizar las contrataciones, pues vamos a elaborar la ley y vamos a aprobarla. Pero eso tiene que ser Se puede ágil. hacer eso perfectamente en este momento, es decir, legislar de manera especial para tratar de garantizar la transparencia en la administración pública en este periodo especial. ¿Sería una ley con un tiempo limitado? Sí, yo pienso que son temas que hay que pensar, que hay que reflexionar, pero lo importante es tener el Congreso funcionando para que estas discusiones se puedan generar y para que el Congreso pueda suplir cualquier ausencia que el Estado necesita, porque es cierto que esta crisis ha desbordado en el orden sanitario, en el orden institucional, entonces hay que ir haciendo los ajustes necesarios. Mira, tan así que nosotros acabamos de colgar en nuestra página un informe de directorio legislativo y de parlamento abierto, es un informe que compara los roles y las funciones de los congresos de la región. Y ahí nosotros vemos como algunos congresos, las primeras disposiciones que han adoptado en el ámbito legislativo es precisamente aprobar las normas que garantizan la legalidad de las decisiones que ellos tomen a través de los medios remotos, a través de la virtualidad. Entonces, el Congreso tiene que reunirse para aprobar las normas de cómo ellos van a funcionar a través de sesiones virtuales, cómo van a ser los procedimientos y poder darle la legalidad que sea necesario. Eso es fundamental, es lo primero que tenían que Bien, hacer. qué bueno Pero que tú toques esa parte, Carlos, porque hay una idea difusa en quienes no somos especialistas y en generalidad en la población de que cuando hay un estado de emergencia, un poco se puede, se le da una especie de atribución especial, una supratribución al Ejecutivo y a sus dependencias para hacer las cosas sin atenerse mucho a lo que ordenan las leyes o sin cumplir con las normas. Pero qué bueno que tú dices eso, que sí se puede, dentro de la emergencia o la situación excepcional, también legislar para garantizar la institucionalidad y la transparencia aún en esa situación. totalmente, y ahí aplica un dicho muy conocido que dice que el poder absoluto puede corromper absolutamente. Entonces, cuando se le da tanto poder al Ejecutivo por una situación de hecho, una situación real, pues entonces los contrapesos del Estado tienen que funcionar. Y ese rol de fiscalización del Congreso se debe potenciar para que la rendición de cuentas del Ejecutivo pueda ser sometido a un proceso de verificación mucho más exhaustivo, pero también para ir identificando cuáles son las ausencias de orden legislativo que se pueden ir generando con relación a la emergencia que se enfrenta y poder ir sobre la marcha supliendo esas necesidades, porque yo siento que el ausentismo de nuestros legisladores pareciera ser que ellos están esperando que pase todo
y después que todo pase, harán una reflexión de lo que sucedió y legislarán para el futuro, cuando nosotros preferimos que los legisladores estén legislando para el presente, resolviendo situaciones de hecho. Por ejemplo, hay una situación que vamos a tener con relación al tema electoral. Los dominicanos en el exterior, en el caso que se mantenga la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir elecciones en su territorio, ¿cómo van a votar? Hay distintas propuestas, pero probablemente esas propuestas van a cruzar por una revisión de la ley electoral para poder establecer, si se va a decidir votar a través del correo, pues entonces se debe establecer en un marco normativo que se va a votar los dominicanos en el exterior. Y uno supone que eso debiera estarse discutiendo ahora. Supone uno que debería estarse discutiendo en este momento, no dejarlo para ya al final, a toda prisa, ¿verdad? Por eso es por eso es que tenemos que condenar el ausentismo, porque es que hay muchas tareas que hay que estar haciendo. En el país va a haber elecciones el 5 de julio. Y como va a haber elecciones el 5 de julio, si se mantiene la decisión del gobierno de los Estados Unidos que los dominicanos no voten en su territorio para evitar pues la aglomeración de personas, pues entonces, bueno, hay que buscar el mecanismo. Puede ser a través de correo, pero bueno, eso tiene que haber un procedimiento. Entonces el Congreso tiene que establecerse. Vamos a una pausa, amigos, y retornamos en breve con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Bueno, Carlos, ya casi tenemos que despedirnos, pero tienen 2 minutos para que redondees un poco los señalamientos que tú estabas haciendo sobre la importancia de mantener la institucionalidad y la transparencia. Bueno, en este periodo de emergencia es fundamental que los entes del Estado que pueden prevenir, controlar, evitar el dispendio y el despilfarro de los recursos públicos puedan estar activos. Y ahí nos referimos al Sistema Nacional de Control, entiéndase Contraloría, Cámara de Cuentas. El Congreso debe jugar un rol determinante con sus 3 funciones y de manera muy particular, pues la ciudadanía, el periodismo de investigación debe seguir haciendo su aporte para evitar que la emergencia y el drama que vive el pueblo dominicano se convierta en una fuente de corrupción, en una fuente de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa. Y ahí es importante el funcionamiento de la institucionalidad, sobre todo para enfrentar la crisis, pero también para empezar a plantearnos una agenda post-COVID-19. No hay duda que las prioridades han cambiado, y como han cambiado las prioridades, pues yo creo que estamos a tiempo para dar una revisioncita al presupuesto general de la Nación, para reinvertir el orden y poder pues establecer mayores niveles de recursos a los temas que son prioritarios para el pueblo dominicano, y nos parece que por eso es fundamental que la institucionalidad pueda funcionar, pueda adaptarse al momento y no se puede detener para generar bienestar para todos los dominicanos y dominicanas. Muchísimas gracias, Carlos. Esa es la idea. No debe cesar la institucionalidad nunca, porque entonces quedaríamos a merced de cualquier listo que quiera pasarse para beneficiarse de manera particular, y esa no es la idea. Muchas gracias a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Amigas, amigos, sigan en sintonía de Acento TV y de Acento Portal para que se mantengan al día con todas las informaciones nacionales e internacionales. Gracias.